exclusivamente para todo lo que es diseño y fabricación de tableros de baja tensión y celdas de media tensión. Algunas de nuestras obras principales que hemos desarrollado en Colombia es el caso de éxito del edificio Bacatá, que actualmente es considerado como uno de los edificios más grandes de Latinoamérica. También tuvimos la oportunidad de participar en Central Cervecera, en la fábrica nueva de esta compañía. Y digamos que en el 2019 arrancamos con todas nuestras soluciones, que ya más adelante las vamos a ver, arrancando por el Centro de Transformación para el Sector de Energía Fotovoltaica. En el 2020, digamos, participamos, el año pasado logramos hacer la participación de uno de los proyectos de salud más grandes en Colombia, que es el CETIC, el Centro de Tratamiento para Investigación contra el Cáncer. Actualmente tenemos una alianza con ProColombia y a principios de ese año se inauguró la primera subestación digital, en la cual también logramos una participación importante con el suministro de shelter, soluciones integrales para el sector de energía eléctrica. Todos nuestros productos que tenemos actualmente pues cumplen RETIE, que es algo muy importante, sobre todo porque han entrado o están ingresando soluciones de China, soluciones de España, soluciones de México. Digamos que esa es una barrera muy importante que se debe tener en cuenta en el momento de seleccionar un proveedor o seleccionar una solución. Si cumplen con la certificación RETIE, pues genial, y si no, pues vamos a comenzar a tener inconvenientes con todo lo que es la certificación de la instalación final de nuestro parque solar fotovoltaico. Entonces, esa, digamos, es una recomendación que queremos brindarles. Nosotros actualmente tenemos dos alianzas muy importantes. Trabajamos en baja tensión, todas las protecciones con Siemens, que es una compañía reconocida a nivel mundial, y en media tensión tenemos la marca Ormazábal, que son, digamos, más adelante les voy a explicar todas las ventajas y beneficios que tiene este tipo de celdas. Nosotros como Industria Sectricol pues estamos presentes en la mayoría de los sectores de Colombia: minería, oil and gas, industria, salud, construcción, infraestructura, telecomunicaciones y actualmente utilities y energías renovables. Para cada uno de estos sectores, digamos, lo que tenemos unas soluciones bien interesantes. El día de hoy, pues básicamente vamos a hablar únicamente de energías renovables. En Colombia, pues básicamente ya tenemos el 100% del sector colombiano con soluciones de industria sectricol. En Latinoamérica actualmente hemos suministrado soluciones en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y el año pasado hicimos el suministro en Chile. Ahora sí arranquemos, digamos, con el tema que nos inmiscuye el día de hoy. Digamos, la configuración, vamos a hablar de la configuración y componentes de una granja solar fotovoltaica. Digamos que en Colombia lo que más se está configurando son soluciones de 19.9 megas, de 9.9 megas, y digamos que ese es el porcentaje que se está manejando en Colombia, el porcentaje más alto. Hay otras soluciones por encima de las 100 megas. Nosotros como Industria Sectricol pues podemos hacer cualquier tipo de configuración. Ya vamos a ver más o menos qué tenemos y cómo nos podemos apoyar. Nosotros como tal pues no somos EPCistas, es decir, no suministramos el tema de los paneles solares ni la soportería. Digamos que la configuración más común de una granja solar fotovoltaica, pues arrancamos por el tema de todo lo que es la distribución de los paneles solares en el campo, que se puede hacer en un terreno propio o se puede hacer en un terreno, digamos, lo que se está viendo en Colombia es que hay muchos inversionistas que compran el terreno, hacen su estudio, hacen la presentación del proyecto ante la UCME,
les aprueban y tan pronto tengan aprobado digamos, el proyecto, pues arrancan a conseguir EPCistas. Entonces, estos EPCistas hacen la configuración, hacen el diseño, hacen, digamos, todo lo que es la distribución en campo de los paneles y nosotros arrancamos a partir de lo que es la conexión de los paneles solares de manera segura y confiable. Entonces tenemos una solución que es la Combiner Box, que ya más adelante les voy a mostrar. Déjenme ver si puedo sacar acá el puntero. Puntero láser, correcto. Nuestra Combiner Box pues es una solución 100% diseñada e integrada por Industrias Electricol. ¿Cómo funciona? Pues básicamente puede agrupar, digamos, 32 paneles solares. Los conectamos acá, pues digamos que toda la parte de generación en DC, agrupamos o digamos hacemos una sola conexión y salimos con un solo punto que está protegido por un seccionador, salimos hacia el inversor, en este caso un inversor string o tipo cadena. Estos inversores como tal, pues tampoco suministramos estos inversores, digamos que el EPCista los selecciona, teniendo en cuenta pues el voltaje que puede ser 440, 660, 800 voltios. Luego de que tenemos los inversores conectados, pues estos inversores como tal necesitan una protección en baja tensión. Entonces nosotros desarrollamos un centro de transformación, una Power Station, que es una solución plug and play, que ya les voy a mostrar más adelante cómo funciona y de qué está compuesto. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, para una solución de parque solar de 20 megas o de 19.9, pues necesitaríamos, a manera de ejemplo, 4 centros de transformación, cada uno de 5 megas. Esto pues nos da la potencia total del parque y digamos que para poder hacer la conexión, ya sea en anillo o radial, pues simplemente nos vamos a un centro de interconexión, que es una solución también de Industrias Electricol diseñada para el sector de energía solar fotovoltaica. Es la que me va a recoger mis 4 ramales del centro de transformación de 5 megas, va a llegar a una celda de interruptor, voy a tener una celda de medida y voy a tener una celda de interruptor de salida hacia mi operador de red o hacia la subestación principal. Ya vamos a mirar más adelante en detalle cada una de estas soluciones. Si tienen preguntas, pues los invito a que vayan colocando las preguntas en el chat. Y al final de la presentación, con mucho gusto las respondemos. También, digamos, la invitación es a que llenen el formulario que por chat se les está compartiendo. En este formulario, las personas que lo diligencien, pues en su correo electrónico les va a llegar una certificación de participación en esta charla. Entonces, los invito a que la diligencien y a que coloquen sus preguntas mientras vamos haciendo la presentación. Vamos a pasar acá a la otra. Ok, entonces, profundizando un poquito más en el tema de la Combiner Box, que es una solución de Electricol, pues este tipo de soluciones nos proporciona la forma más adecuada de conectar de manera directa o de conectar diferentes circuitos de arreglos de paneles fotovoltaicos con una sola salida de protección en DC. Este tipo de solución, pues dependiendo pues digamos que en Colombia como hay diferentes zonas y diferentes climas, por ejemplo, si es un proyecto que va a estar muy cerca al mar, pues lo más recomendable es que la protección o el grado de protección pues sea el más alto, que en este caso es IP66. Para garantizar este grado de protección, nosotros tenemos una solución que es una caja en policarbonato, que es básicamente un plástico muy resistente al tema salino,
Sin embargo, tenemos otras soluciones para otros, digamos, otros climas que no sean tan severos. Entonces tenemos lámina galvanizada, obviamente con un acabado en pintura electrostática. Tenemos cajas en aluminio, también con acabado en pintura electrostática, y tenemos cajas en acero inoxidable. Dependiendo del grado de protección, pues digamos que es recomendable utilizar uno u otro grado de protección. Para estas cajas Combiner Box, digamos que cuáles son los beneficios. Digamos que en este tipo de proyectos fotovoltaicos, pues aumenta la confiabilidad del sistema, reduce mucho los tiempos de conexión, tenemos unas conexiones 100% seguras y tenemos flexibilidad en el diseño. Algo muy importante de este tipo de solución es que ustedes pueden incluir un sistema de monitoreo de cada uno de los paneles solares. ¿Cómo es el sistema de monitoreo? Pues básicamente es una medición de parámetros, en este caso el parámetro de corriente. Entonces lo que estamos monitoreando en determinado caso es, nosotros tenemos, digamos, si todos los paneles están funcionando al 100%, pues vamos a tener un nivel X de corriente, no sé, por ejemplo, no sé, 10 amperios o 15 amperios, y si el panel está defectuoso, está generando al 50% o definitivamente está dañado, pues se detecta que no está generando absolutamente nada de corriente o una corriente menor a la que normalmente debería estar generando. Entonces, podemos ir directamente, podemos identificar el panel que no está funcionando, podemos hacerle mantenimiento o cambio del panel si es necesario. Digamos que una de las ventajas de utilizar este sistema de inversores tipo string o tipo cadena es que, digamos, es muy confiable porque si por alguna razón se daña un inversor, pues no vas a dejar de generar porque vas a tener muchísimos otros inversores, a diferencia de una solución con inversor central. Digamos que el inversor central también es muy confiable, pero bueno, no somos, digamos, no podemos prever nada. En el caso de que se nos dañe el inversor central, pues simplemente vamos a dejar de generar al 100% de la generación total del parque. Entonces, la mayoría de las configuraciones que se están haciendo en Colombia se están haciendo con inversores tipo string o tipo cadena digamos, por esta misma razón. En esta Combiner Box, perdón, en esta Combiner Box, pues podemos hacer hasta 32 arreglos. Podemos manejar tensiones hasta 1500 voltios. La protección IP66, pues es protección contra polvo y contra ingreso de agua. Y adicionalmente, en el caso del policarbonato, pues es más durable a los efectos de los rayos UV. Cuenta también con protección contra descargas atmosféricas, que es algo muy importante. Luego de que nosotros ya tenemos toda la parte de conexión en los inversores y tengo, digamos, que determinar cuál va a ser la protección de cada uno de los inversores tipo string, pues es cuando nosotros decidimos diseñar una Power Station. Es un diseño 100% colombiano, la fabricación es 100% colombiana, cumple con toda la certificación RETIE, tanto en baja tensión como en media tensión, incluyendo el transformador. La Power Station o el centro de transformación lo podemos hacer, por ejemplo, para proyectos desde 500 kVA y actualmente estamos ofertando con transformador hasta de 6.3 MVA. Nosotros tenemos acá, pues básicamente es una solución plug and play, lista para conectar en sitio. Nosotros entregamos el 100% de la solución probada, tanto en baja como en media tensión, y hacemos la conexión. Aquí, por ejemplo, podemos ver la conexión del transformador por baja tensión y los tableros de baja tensión.
y hacemos la conexión por media tensión a las celdas de media tensión que están alojadas en un envolvente de grado de IP54 o IP66. Y acá tenemos un tablero en baja tensión de servicios auxiliares que en la parte interna trae un transformador seco, baja de 5 kVA, o digamos, depende mucho de lo que se requiera o de lo que solicite el cliente. Y tenemos una parte de medida en baja tensión que también es muy importante tenerla. Algo muy importante de esta solución es, digamos que es una solución 100% integrada en una base SCID. Esta base SCID puede ser izada sin ningún problema. Como les digo, pues es una solución que ya llega lista a sitios. Ustedes pueden venir a hacer las pruebas a nuestra fábrica, digamos, participar en las pruebas FAT. Esta es una solución que en la parte inferior, como estamos haciendo uso de un transformador elevador, pues tenemos algo interesante y es el tanque o el depósito de aceite para alojar el 100% del aceite del transformador en caso de fugas. Digamos que es una manera de agilizar tiempos porque ustedes pueden desarrollar también el proyecto con obra civil, tienen que hacer un foso de aceite en concreto, y lo que estamos nosotros haciendo como industria electrical es, digamos, ahorrando ese tiempo y ahorrando sobre todo el tema de licenciamiento. Estamos garantizando, digamos, todo lo que son los requerimientos medioambientales y no vamos a tener ningún problema en el caso de algún tipo de fuga del transformador de aceite. ¿Qué más les cuento de este tipo de solución? Digamos que aquí nosotros incluimos el enmallado para protección contra acceso de personas no autorizadas. Sin embargo, por lo general, todo el parque pues tiene su entorno con sistemas de cámaras de seguridad y su control de acceso. Entonces, digamos que se podría omitir este enmallado en el centro de transformación o este centro de transformación. Aquí podemos configurar la solución para varias tensiones, puede ser 34.5, 13.2, en media tensión dependiendo del operador de red, y en baja tensión podemos hacer la configuración hasta 800 voltios. También esto depende del tipo de inversor que vayamos a utilizar en la solución. Bueno, digamos que si hacemos un desglose de la solución del centro de transformación, pues les quiero hablar un poquito de cómo configuramos nosotros la solución en baja tensión. Entonces, la solución en baja tensión para las protecciones de los inversores tipo estrino, tipo cadena, la podemos hacer a través de fusibles o interruptor caja moldeada. Sí o sí tiene que llevar un interruptor totalizador por RETIA y por NTC 2050. Nosotros configuramos o diseñamos la solución con un grado de protección IP65 porque va a quedar a la intemperie. Tiene un sistema de ventilación natural que es básicamente acá en esta parte, en la parte inferior y en la parte superior para hacer una circulación de aire. Tenemos un sistema de medida que es opcional. Todo el tablero de baja tensión cumple con RETI y tenemos soluciones hasta 5.000 amperios y hasta 80 kiloamperios o un poquito más. ¿De qué depende si nosotros utilizamos interruptor caja moldeada o fusible? Depende mucho de la capacidad de corto de la solución, es decir, de la potencia, por un lado de la potencia del transformador y por otro lado, pues digamos que hay otros criterios técnicos dentro del transformador, que es la impedancia del mismo, y esto nos va a dar a nosotros una corriente. Si, por ejemplo, nos da una corriente por debajo de 25 kiloamperios y estamos utilizando un inversor hasta 660 voltios, podemos configurar la solución con
interruptor caja moldeada sin ningún problema. Pero si la corriente de corto supera los 25 kiloamperios, es decir, si hemos tenido casos de 50 kiloamperios, 60 kiloamperios, y adicionalmente los inversores, digamos, vienen para 800 voltios, sí o sí tenemos que hacer la configuración de la solución con fusibles. Estos fusibles ya les voy a mostrar un poquito más adelante cómo es la configuración con fusible. Aquí tenemos, digamos, uno de los tableros que realizamos para un proyecto en los llanos. En el centro pues está el totalizador, lo configuramos con un totalizador Siemens, y en los lados viene el sistema de protección con fusible, que es un sistema trifásico. Nosotros podemos hacer el cambio de los fusibles con carga, que digamos que va a ser una de las preguntas de ustedes, sin afectar la generación del parque, es decir, no tenemos que desconectar el totalizador para poder hacer el cambio de los fusibles, sino simplemente lo podemos hacer con carga, cambiamos los 3 fusibles y seguimos generando sin ningún problema. Esto de, digamos, ¿por qué razón utilizamos este tipo de solución con fusible? Pues que básicamente en Colombia las marcas reconocidas como ABB o Siemens no tienen una solución a 800 voltios. Hasta ahora están, digamos, certificando el tema RETIE. Nosotros ya tenemos la certificación RETIE de este tipo de solución con fusible. Y otra característica importante es que la corriente de corto podemos llegar hasta 120 kiloamperios con este tipo de solución y hasta 5000 amperios. Con caja moldeada, pues digamos que está muy limitado el tema. Podemos llegar hasta máximo, yo creería que 35 kiloamperios, siempre y cuando no tengamos la tensión de 800 voltios. Digamos que eso es un factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar la solución o a la hora de escoger el tipo de inversor central que vamos a utilizar en la solución. Si tienen preguntas, pues los invito a que las coloquen en el chat y al final de la charla, con muchísimo gusto, revisamos las preguntas para ver hasta dónde les podemos colaborar. Dentro del centro de transformación, también, digamos, tenemos que incluir el transformador elevador. Este es un transformador que fue fabricado para uno de los primeros proyectos que nosotros desarrollamos en Colombia para el cliente final, fue Celsia. Fue unos proyectos que se desarrollaron en el Valle del Cauca. Es un transformador en este caso de 3168 kVA. Tienen acá en la parte de media tensión las conexiones enchufables 100% aisladas, es decir, que no hay ningún riesgo eléctrico. Y en la parte de baja tensión tiene su caja protectora de pasatapas para hacer la conexión en cable o en ducto de barras. Eso digamos que ya depende de la potencia o de la solución que el cliente desee. Es un transformador tipo convencional, lo podemos hacer convencional o lo podemos hacer pedestal, dependiendo de la potencia. Entonces, digamos que hasta 1 mega es recomendable hacerlo pedestal por costos, porque digamos que estamos siempre en búsqueda de optimizar las soluciones desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero para que, digamos, la rentabilidad sea muy buena para todos. Como les comento, pues tiene un conector enchufable en media tensión, tiene caja protectora en baja, lo podemos configurar con aceite mineral o con aceite vegetal. ¿Qué ventaja trae usar aceite mineral o aceite vegetal? Pues básicamente es la vida útil del equipo. Si nosotros, lo que normalmente hacemos es aceite mineral, pero pues digamos que dependiendo de la vida útil del equipo, con aceite vegetal, perdón, digamos que la vida útil del transformador puede llegar hasta el doble de la vida útil normal. Es decir, si un transformador con aceite mineral puede estar entre los 20 y 25 años, con aceite vegetal puede llegar a estar sobre el orden de los 45 años sin ningún problema.
¿Por qué razón? Pues básicamente porque la degradación del papel de los aislamientos del bobinado del transformador, pues digamos que sufre menos con el aceite vegetal. Es decir, la vida útil de los bobinados de un aceite, de un transformador de aceite, pues es el papel o el aislamiento. Y lo que hace el aceite vegetal es proteger o disminuir la degradación del papel. Básicamente es eso. Entonces, con aceite mineral se degrada muchísimo más rápido. Este tipo de transformadores pues lo podemos hacer devanados en cobre o devanados en aluminio. Digamos que ahí se logran las mismas pérdidas, se pueden hacer transformadores también con bajas pérdidas o transformadores ahorradores que llaman. Aquí la configuración, por ser transformador elevador, lo podemos hacer con un devanado en baja tensión. Y digamos que para casos extremos como la potencia de 6.3 megas, como es el que vemos acá, lo podemos configurar con 2 devanados en baja tensión. Para esto, digamos que para manejar un poquito el tema de la conexión y también para poder, digamos, tener unas protecciones o unos interruptores en baja tensión. Y digamos que la parte final o la parte después de la elevación que hacemos de 800 voltios o 600 voltios hasta 34.5, pues vamos a proteger toda la parte de media tensión con un centro de seccionamiento en donde alojamos nosotros las celdas de media tensión Ormazábal. Son celdas con aislamiento en SF6 que digamos que por su tecnología son más compactas, son supremamente pequeñas, digamos que comparándolo con celdas en aire, que también digamos se han hecho soluciones en este sector, las celdas en aire son más o menos de 1000 o 1200 de ancho. Como para que se hagan una idea, las celdas en SF6 pasan a ser la tercera parte, que más o menos son 400 milímetros de ancho, y son muchísimo más confiables, son casi libres de mantenimiento. Y para este sector, que es el sector fotovoltaico, que va a estar a la intemperie, digamos que con unas condiciones muy fuertes, pues lo más recomendable es celdas en SF6. Realmente no recomendamos la aplicación de celdas en aire, porque van a tener más problemas a nivel de mantenimiento y a nivel de riesgo eléctrico. Nosotros acá tenemos configuración con Ormazábal en celdas secundarias hasta 800 amperios, 25 kiloamperios de corriente de cortocircuito y hasta 36 kilovoltios como nivel de tensión. Cuando nosotros, digamos que en soluciones para parques solares por encima de 100 megas, pues ya nos tenemos que ir a una subestación principal con celdas primarias que pueden soportar hasta 2500 amperios, hasta 31.5 kiloamperios, acá dice 25, pero podemos ir hasta 31.5, y hasta 36 kilovoltios. Todas las celdas de media tensión, digamos, tienen su sistema de protección, control y automatización con la línea ECOR, que es de la marca Ormazábal. Si por alguna razón ustedes o su cliente final o el operador de red necesita unas protecciones, por ejemplo, con protocolo 61850, pues podemos configurar la solución con otro tipo de relés que existen en el mercado como Cell, como Siemens, como ABB, sin ningún problema. Hablándoles un poquito más de la tecnología GIS o la tecnología de las celdas Ormazábal que nosotros representamos, pues es un sistema sellado que tiene una vida útil de más de 30 años. Tiene, digamos, la cámara del SF6 es en acero inoxidable. Digamos que esto viene de fábricas, sellado absolutamente seguro, se fabrica 100% con sistema de soldadura robotizada y se hace una inspección en fábrica para que no tenga ningún tipo de fuga.
Solamente digamos que la manipulación del SF6 se hace hasta el final de la vida útil, es decir, hasta los 30 años. No se hace ningún tipo de manipulación, digamos, acá en la fábrica o en sitio, digamos, por tema de seguridad. Y digamos que tiene todos los certificados de prueba de arco, tiene prueba de inmersión. Esta prueba de inmersión se realizó, digamos, de manera energizada en una cabina. Se llenó, digamos, el 100% de la celda, manteniendo la celda energizada y no le pasó absolutamente nada. Entonces, en el caso de Codensa, pues Codensa utiliza, en Colombia hay más de 8.000 celdas instaladas en Codensa y es muy bueno porque, por ejemplo, para el sector de Bogotá hay muchas instalaciones eléctricas que quedan en sótanos, como centros comerciales o como edificaciones, y aquí, digamos, utilizan este tipo de celdas precisamente por eso, porque en el caso de inundación, pues no va a pasar absolutamente nada. Ya hablándoles un poquito de cómo, por ejemplo, seguimos con el tema de un parque solar de 20 megas o de 19.9, que es como lo conocemos en la UCME. Vamos a utilizar 4 centros de transformación con transformador de potencia de 5 megas, pero para esos 4 centros de transformación vamos a necesitar un centro de interconexión, que es el que nos va a permitir tener una conexión segura. ¿Sí? Es una solución tipo shelter liviano, es una solución diseñada por Industrias Electricol y fabricada en Colombia, de acuerdo a lo que pide la NTC 2050 y a lo que pide RETIE. Digamos que acá dentro de este centro de interconexión o centro de maniobra, lo podemos hacer de maniobra interna o de maniobra externa. Lo que estamos viendo acá es una solución de maniobra externa, es decir, que para poder hacer la operación de las celdas, pues simplemente yo abro mis puertas y abro y realizo mi operación desde la parte externa. Al lado izquierdo tengo un compartimiento para alojar un transformador de servicios auxiliares. Este transformador, digamos que por lo general lo colocamos en aceite desde 34.5 y en baja tensión de 220, que es el que me va a garantizar toda la parte de poder energizar mis relés de control y protección, el sistema de iluminación interior, el sistema de iluminación exterior, etcétera. Digamos que todas las soluciones que nosotros configuramos, las configuramos con celdas, en el caso de 34.5, celdas Ormazábal CGM.3. Son aquí la configuración, digamos que más adelante les voy a mostrar un unifilar de cómo configurar la solución para este tipo de solución. Algo importante a resaltar es que en caso de no tener su estación principal, pues el operador de red nos va a solicitar el cumplimiento del acuerdo CNO 1322, que es, digamos, un acuerdo en donde se especifican todas y cada una de las protecciones que debe cumplir este tipo de solución. Entonces, en nuestro caso ya lo tenemos claro y lo podemos configurar sin ningún problema para sistemas de generación o autogeneración. Digamos que el CNO lo piden solamente cuando va a ser conectado al punto de red. Aquí tenemos el unifilar que les comentaba. Esta es una solución típica para cuando tenemos 2 centros de transformación que van a ser, digamos, llevados, todo el ramal del centro de transformación va a ser recibido acá en la celda de interruptor. Por ejemplo, si tenemos 2 centros de transformación de 5 megas, pues acá me va a llegar, digamos, valga la redundancia, viene el ingreso del centro de transformación. Y acá me va a llegar el segundo centro de transformación de 5 MVA
para un total de 10. En el caso de 20 megas, pues vamos a tener 4 celdas de este mismo tipo, una para cada llegada, o digamos que depende de la configuración, yo puedo hacer la conexión en serie de los centros de transformación, conectar 2 centros de transformación y llegar solamente con una llegada a este centro de seccionamiento. Acá tenemos la celda de protección fusible, que es la que me va a proteger el transformador de servicios auxiliares, que fue el que vimos anteriormente, y voy a tener, si así de pronto lo desea el cliente, una celda de medida. Esta puede ser medida interna o puede ser medida fiscal. Y en la parte de la caja de baja tensión, pues puedo alojar mi relé de medida, dependiendo de lo que configure, digamos, el departamento de ingeniería o lo que pida mi cliente. Y al lado derecho voy a tener mi celda de salida, que es la que me va a conectar al punto de red. Y en la parte de baja tensión es la que me va a alojar el relé de protección de acuerdo al CNO 1322, que ya lo vamos a mirar más a profundidad. Si tienen algún tipo de pregunta, entonces los invito a que la coloquen en el chat y ya miramos todas las preguntas que tengan. Aquí pues tenemos, perdón, aquí tenemos la arquitectura de comunicaciones de mi centro de seccionamiento o mi centro de interconexión, con la misma configuración que les mostré anteriormente. Entonces aquí ya lo vemos con las celdas Ormazábal. Tengo mis 2 celdas de interruptor de entrada, tengo mi celda de protección fusible, tengo mi celda de medida con mi relé de medida como tal, y tengo mi celda de interruptor de salida, que es la que me va a conectar al operador de red con mi relé de protección. Digamos que otra de las ventajas de este centro de interconexión es que voy a poder hacer toda mi conexión o reconexión de manera automática. Lo puedo hacer desde mi escritorio de la casa, sin tener que ir hasta el sitio y hacer la conexión o la desconexión. Tengo toda la información online del estado de mi red. Tengo todo el tema de herramientas de diagnóstico y la parte de arquitectura de comunicación pues es muy robusta y muy segura. Lo podemos configurar con diferentes sistemas de comunicación, que puede ser Modbus TCP, puede ser 60870, puede ser 61850. Lo puedo llevar a una RTU y de ahí lo puedo llevar a mi SCADA, que es el que me va a recibir todo el sistema de seguridad, de televisión. Puedo llevar todas las estaciones meteorológicas, toda la parte de los inversores, y a partir del SCADA pues simplemente lo llevo hacia el Centro Nacional de Operación. Entonces yo voy a tener acá un sistema seguro, un sistema confiable, un sistema remoto. Y aquí, digamos, ampliando un poquito más lo que me pide el operador de red, pues digamos que yo puedo configurar mi relé de protección con lo mínimo necesario o con todas las protecciones que me pueden variar dependiendo del operador de red. Entonces aquí podemos ver, digamos, una configuración, una de las más completas. Entonces incluye toda la parte de protección de sobreintensidad, incluye protección de neutro, sobreintensidad direccional, desequilibrio de intensidad, sobrecarga térmica, subtensión, sobretensión, protección por sobretensión homopolar, protección por sobrefrecuencia, subfrecuencia, función de reenganche, todo el tema de medida, tengo el tema de registros de sucesos, informe de fallas, oscilografía, cronología, bueno, digamos que dependiendo del operador de red, como les digo, cada uno pide diferentes cosas, pero lo podemos configurar con absolutamente todo. Entonces, toda la parte
del centro de interconexión, pues como les comento, es una solución plug and play, que nosotros hacemos la integración, la fabricación y la integración en nuestras instalaciones en Industrias Electricol. Es el que se encarga de hacer el que colecta todas las llegadas de los centros de transformación o de las Power Station. Incluye la parte de medida, que algunas veces esta medida la pueden dejar en la subestación principal, si la tienen. Entonces el centro de interconexión quedaría un poquito más pequeño, pero básicamente cumpliría con todas las funciones que les comento. Si la quieren con maniobra interna, pues digamos que pues se deja su espacio de acuerdo al RETIE para poder ingresar al centro de conexión, de interconexión, para poder hacer la maniobra sin ningún problema, y digamos que esta solución va hasta IP54 o IP66. Es una solución que incluye la telegestión y SCADA, y pues es una solución muy completa. Actualmente en Colombia pues ya hemos suministrado para 3 proyectos en los llanos, llanos 1, 2 y 3, y hemos suministrado para el proyecto de la Sierpe. No sé, Anderson, si hasta el momento se han generado preguntas. Si me Sí, ayudas. Milton, buenas tardes. Tenemos una pregunta de Michel Velázquez. Él nos pregunta, dado que hay inversores tipo Stream con entrada MS4 para conexión directa de los paneles y las protecciones internas en el mismo como análisis de cada canal, Huawei, ¿qué beneficios traería instalar un Combiner Box antes del inversor? Ok, pues digamos que retomando un poquito el tema de las Combiner Box, pues tiene muchos beneficios. Digamos, como les comento, es una manera muy segura de garantizar que todas las conexiones de los paneles pues pasen a través de la Combiner Box. Estas Combiner Box pues pueden recibir hasta 16 paneles, podemos manejar hasta 32 amperios, y de aquí sacar una sola conexión en DC hacia mi, hacia mi inversor, ¿no? Entonces, pues trae muchas ventajas, porque lo que les digo, yo voy a poder hacer un sistema de monitoreo de cada uno de los paneles. Digamos que lo puedo hacer con un sistema de monitoreo o lo puedo hacer sin ese sistema de monitoreo. Digamos que ya depende mucho del presupuesto del cliente y de lo que quieran como tal, eh, digamos, tener. Si lo quieren tener con monitoreo, pues lo podemos hacer con monitoreo, que es algo muy ventajoso porque pueden detectar la falla de un panel sin mayor inconveniente. Digamos, hay muchos sistemas de detección de fallas de los paneles. Otro puede ser la parte de termografía con drones, pero pues eso es muy complejo y muy costoso, ¿no? Entonces aquí siempre, digamos que van a tener el monitoreo online, y eso, qué mejor que tenerlo online y poderlo identificar en cualquier momento, ¿no? No tenemos más Listo. preguntas. No hay más preguntas por ahora. No, señor. Ok. Listo, invitarlos a diligenciar el formato de participación con todos sus datos personales. Si tienen un proyecto específico, pues con muchísimo gusto nos envían a nuestro correo electrónico. Mm, Mi Tenemos correo, una pregunta de Oscar Bernal. sí, Pregunta, buenas señor. tardes. Sí, es pregunta. ¿Qué tipos de entregas se tienen para una solución tipo Shelter de 2 MBA? Ok, buena pregunta. Tiempos de entrega estamos manejando, dependiendo de la configuración, estamos manejando entre 12 y 16 semanas. Perfecto, gracias.
Voy a dejar de compartir un segundito porque se me bloqueó la presentación. Dame un segundito para terminar con algo importante. Ahí están viendo mi presentación. No. No, aún no se ve presentación. Una consulta, Vinson, ¿qué tiempos de entregas normalmente se manejan para soluciones de 2 MVA? Sí, ya había dado respuesta a tu pregunta. Estamos manejando entre 12 y 16 semanas. Ahí están viendo mi presentación. Sí, señor. Ok, bueno, aquí digamos que les quería mostrar los casos de éxito. En este caso fue el proyecto de Puerto Gaitán, Llanos 1, 2 y 3, cada parque de 20 megavatios para un total de 60 megavatios. De esta solución suministramos 8 centros de transformación, cada una con transformador de 5.5 MVA, transformador elevador de 800 voltios y 34.5 con un solo devanado en baja tensión, conexión de Y5. En baja tensión pues hicimos 5000 amperios IP54, protecciones a 800 voltios y 55 kiloamperios de corriente de cortocircuito con un tablero de servicios auxiliares de 800 y 208 voltios. También tenemos otras soluciones como centro de transformación solamente con transformador pedestal y con tableros de baja tensión, ahorrándonos lo que son las salidas en media tensión o las celdas de media tensión. Esta es una solución que se realizó para Celsia Valle del Cauca con un transformador pedestal de 5.4 MVA, 13.200, 800 voltios. Acá en este caso, pues por ser un transformador tipo pedestal, las protecciones, digamos, vienen incluidas dentro del transformador. Es una protección tipo fusible especial. Y, digamos, el resto de las protecciones en baja tensión, pues, funcionan de la misma manera con interruptor caja moldeada o con fusibles tipo bayoneta. Y les quiero mostrar acá toda la parte de experiencia que nosotros tenemos en Colombia. Nosotros actualmente tenemos un total de 152.1 megavatios instalados en diferentes puntos de Colombia. Tenemos desde la parte de La Guajira con el proyecto Gepirachi, que es un proyecto eólico. Hemos participado en la Granja Solar Bolívar, Puerto Nidia, Castilla, Puerto Gaitán, Amundicia, Tecnosur, La Sierpe, Pétalo, Ladrillera y Belmonte. Aclarando que en algunas de las soluciones hemos hecho el suministro de celdas de media tensión, en otros casos hemos hecho el suministro de tableros de baja tensión y en otros casos hemos hecho el suministro completo de la solución de centros de transformación y centros de interconexión. Hasta aquí, pues agradecerles, no sé si tengan más preguntas, invitarlos a que revisen nuestra página en internet, revisen todas las soluciones que tenemos para el sector de energía fotovoltaica, para el sector de termoeléctricas, para el sector de construcción, para el sector de salud, sector minero, etcétera. Tenemos una pregunta de Oscar Bernal. Él nos pregunta, ¿el transporte y modo de descarga cómo es? ¿Cómo funciona? El modo de descargar, pues ya te voy a mostrar acá la solución. Nosotros diseñamos en el SKID, pues un sistema de izaje que
que se puede colocar en los 4 puntos, digamos, externos del transformador. Se iza desde estos 4 puntos. Vamos a mostrarles aquí el puntero. Bueno, básicamente son estos 4 extremos de la base o la parte externa del transformador, y se puede izar sin ningún problema. Es decir, así lo cargamos a la plataforma, se monta en un transporte cama baja, se lleva al sitio final, y en el sitio final, por medio de una grúa, se colocan los 4 puntos de izaje recomendados. Nosotros entregamos todo el dossier de calidad para el procedimiento de izaje de esta solución, y lo pueden colocar en el sitio final sin ningún inconveniente. Solamente tienen que preparar el terreno, aplanar el terreno o colocar una plataforma en concreto, o lo pueden colocar sobre pilotes de concreto. Eso ya lo define el ingeniero civil del EPCista asignado, y dependiendo del tipo de terreno, pues el ingeniero civil determina cómo lo debe hacer, ¿no? ¿Qué otra pregunta, Anderson? No, señor. Ok, perfecto. Pues agradecerles por su tiempo, agradecerles por la disponibilidad, invitarlos a que si tienen un proyecto en este momento que estén desarrollando o quieren desarrollar, ponemos a su disposición todo el equipo técnico de ingeniería, tanto de Industrias Electricol como de Ormazábal, que es nuestro partner especialista en soluciones de media tensión. Y pues nada, a su servicio, invitarlos a que conozcan nuestra página web, que estén muy pendientes en redes sociales. Nosotros vamos a seguir sacando una serie de capacitaciones.